Amén. Abra su Biblia conmigo, hermanos, en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30 en adelante. Si usted ve que alguien no tiene Biblia, comparta con él, con ella, la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos todos, hermanos? Amén. Y si ya es un creyente de tiempo, dígale, ya cómprate tu Biblia, así con el amor de Cristo, ¿verdad? Y si no, invítesela. Amén. Oh, ya se acabaron los amenes. Muy bien, me sigue con su vista. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar? Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Hasta allí. Puede tomar su lugar, hermano. Gracias por esa paciencia, hermano. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Este día, hermanos, yo quiero compartir con ustedes un mensaje, hermanos, que es de grande bendición para mi vida, y aún hemos hablado durante estas semanas. Yo creo que ya durante más de un mes hemos hablado sobre consagrarnos a Dios, sobre la limpieza espiritual que debe de haber en cada uno de nosotros, y que es necesario que cada día nosotros, hermano, hagamos limpieza espiritual y podamos avanzar en nuestra intimidad con Dios. Esta es la segunda parte del último mensaje que me tocó a mí compartir, avanzando en mi intimidad con Dios. Cuán importante es avanzar en la intimidad con Dios. En este pasaje, hermanos, que vimos ahorita, resumiendo un poco, hermanos, la palabra nos enseña cómo este profeta, hermanos, hace un reto a los profetas de Baal y a los profetas de Asera. Hace un reto de tal manera que él, hermanos, les dice: si Jehová es Dios, síganlo a él, pero si Baal es Dios, entonces síganlo a él. Y le dice al pueblo: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? El pueblo de Dios tenía la tendencia de apartarse de Dios. Tenía la tendencia, hermanos, de caer en la idolatría. Y llega un momento donde
hay este encuentro, hermano, entre un verdadero profeta y varios que no lo eran o que eran falsos. Y hay un encuentro ahí, hermanos, y se da un altar. Habla de un altar, y yo traje aquí esto solo como para simbólicamente tipificar un altar. Y en el Antiguo Testamento, hermano, era importante los altares. Había pueblos que levantaban altares a dioses falsos, pero el pueblo de Israel levantaba altares a Dios, donde Dios descendía y ahí consumía el holocausto. Y eso, hermano, era como una seña donde ellos estaban buscando de Dios. Yo quiero que vea estas diapositivas, si podemos ir ahí un poquito. Había algo, hermanos, que era necesario para tener esa comunión con el Señor. Ellos deberían de estar restaurados completamente. Y por eso la restauración es fundamental. Diga conmigo: necesito ser restaurado. Y la Biblia habla, hermanos, ahora ya nosotros entendemos que estos altares que hacían antes ya no es necesario hacerlos, porque ahora la palabra nos enseña que nosotros somos el templo y morada de Dios. Ahora yo soy el altar, usted es el altar. Ahora es en mí y en usted donde Dios desciende. Es donde nosotros, hermano, como un altar y también como un sacrificio en obediencia, nos ofrecemos a Dios como un sacrificio vivo, agradable, perfecto, grato olor delante de Él, cuando nosotros tenemos obediencia para con nuestro Dios. Pero ¿qué es restauración, hermanos? Es un acto amoroso. Es un acto soberano de Dios, hermano, de restaurar todo lo que el enemigo ha dañado. Ese acto de amor, Dios, hermano, lo llama restauración, y nos restaura de todo lo que el enemigo nos ha dañado, de todo lo que el enemigo nos ha quitado, de todo lo que la carne o el pecado nos ha provocado. El mundo, Satanás, daña los altares, y por eso, hermano, el corazón del hombre es un altar de Dios. Ahí es donde Dios mora, donde Él está posando. El corazón debe de estar en todo momento dispuesto a recibir la presencia de Dios, pero hay cosas que estorban. La Biblia habla, hermanos, cómo estos hombres buscaban a un Dios que no existía, a Baal, y cómo Elías clama a un Dios real y Dios se hace presente. Y yo quiero que a través de este relato, hermano, caminemos un poco en esta enseñanza, en algo que hoy en día necesitamos aplicarlo a nuestra vida. Hay un elemento transitorio, un elemento, hermano, que está en el Antiguo Testamento y lo podemos trasladar a nuestros días. ¿Por qué Dios, hermano, responde a unos y muchas veces a otros no le responde? Hay cosas que nosotros hoy tenemos que aprender, como lo que dice Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ¿qué? Porque de él mana la vida. De él mana la vida. Entonces, si mi corazón es un altar, mi hogar es un altar, mi matrimonio es un altar, yo quiero preguntar: ¿cómo está nuestro altar en este día? Porque vemos, hermano, que hay altares que debemos de reconocerlos en nuestro día. Altares que tenemos que conocer y que tenemos que identificarlos de tal manera que es necesario que los tengamos restaurados. ¿Qué necesita ser restaurado? Necesita ser restaurado el corazón. ¿Y qué más? Un altar caído es el hogar y necesita ser restaurado. Aquí nosotros vemos los escenarios, hermano, y pudieran ser a veces hasta un poco graciosos. Oh, pero si nos metiéramos verdaderamente en cada hogar, ¿cómo está nuestro altar? Y si yo soy templo y morada del Espíritu Santo, ¿cómo estará el altar donde se supone que Dios debe de morar? Y si Dios mora en el hogar, ¿cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está mi relación de padre a hijo o de hijo a padre? ¿Cómo está mi relación entre los hermanos?
¿Cómo está mi relación con Dios, hermano? Hay enemigos que los llevamos escondidos. ¿Cuáles son estos enemigos del altar, hermanos? Si pudiéramos cambiarle acá, les agradecería bastante. ¿Cuáles son estos enemigos del altar, hermanos? Son 4 al menos: el pecado, la carne, Satanás y el mundo. Al menos son 4. Hay más, yo creo, pero al menos son 4. ¿Cómo podemos nosotros, hermano, mantener todos los días algo que es necesario para nuestra relación con el Señor? Es necesario que haya, hermanos, este acomodo todos los días. Tengo que entender que yo soy un altar de Dios y que ahora, si estoy casado, necesito mantenerlo. Y que no puedo vivir con gritos, que no puedo vivir, hermano, pidiendo que Dios se mueva cuando hay algo que estorba mi oración. La Biblia dice en el libro, hermanos, allí de Pedro, primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y el problema que hoy nosotros, hermano, enfrentamos como iglesia, aún hablando desde el liderazgo espiritual, es que quisiéramos ver, hermano, el altar de esta manera todos los días, pero sin arreglar las cosas que alrededor del altar deben de ser arregladas. Y por eso es importante el escenario que la Escritura nos muestra. Es tan sólido el escenario y podemos aprender de ello nosotros hoy en día. ¿Qué fue lo que hizo Elías, hermano? O más bien, ¿qué fue lo que hicieron los profetas falsos? Ellos le clamaban a Baal: Baal, respóndenos. 850 profetas falsos, 400 de Acera y 450 de Baal, y ninguno de ellos recibió respuesta de su Dios falso. ¿Por qué Dios no responde? Número 1, porque al Dios que ellos clamaban era un Dios falso. Número 2, porque estaban haciendo, hermano, las cosas externas y en lo interior su corazón estaba corrompido, se habían alejado de Dios. El pueblo de Dios tenía la tendencia de apartarse, y por eso el rey Acab los juntó a todos para enfrentarlos con Elías. Y Elías, hermano, se para con la fortaleza, con la autoridad que él tenía de parte de Dios, para enseñarle a la gente y decirle: ¿hasta cuándo van a dejar de claudicar en 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, pues entonces a él síganlo. Pero si Baal es Dios, también sígalo entonces. ¿Hasta cuándo? Hoy nosotros como iglesia, bueno, si el mundo es Dios, bueno, busquemos al mundo. Vayámonos al mundo si el mundo es Dios. Pero si Jehová es Dios, entonces apartémonos del mundo. Si el pecado es lo que queremos como Dios, entonces, hermano, vayámonos pues al pecado. Pero si no es Dios el pecado, vayámonos con Dios, porque Él nos va a traer la solución a nuestra vida interior, hermano. Entonces, ellos, hermano, su corazón, el pueblo de Israel, el corazón de ellos estaba apartado. Se habían apartado. Posiblemente ya ellos consultaban a estos falsos profetas, y ellos, hermano, se laceraban, se sacaban la sangre y clamaban, y por horas y horas, y Baal no les respondió. Baal no les respondió. ¿Por qué a veces nuestras oraciones no son respondidas? Tal vez porque nos hemos apartado. Y decimos: pero ¿cómo me he apartado? Sí, hermano, podemos venir a la iglesia, cargar la Biblia, pero estar bien apartados de Dios, porque escondemos posiblemente algo aquí en el corazón. Entonces es cuando nos convertimos en religiosos, cuando hacemos lo exterior solamente, pero hay un desacomodo, hay un altar que está abandonado, hay un altar que está lleno de telarañas, hay un desorden en la casa, hay un desorden en el corazón, y por eso Dios, hermano, no se mueve. Y el problema entre nosotros los creyentes es que enseñamos a cantar, enseñamos a adorar, enseñamos a hacer todo lo exterior, pero nos hace falta meter mucha enseñanza en cuanto a la limpieza espiritual, a que yo sea alguien, hermano, que todos los días me preocupe por estar limpio por dentro, por estar preparado, porque en mi casa haya el orden necesario. Podemos tener todas las cosas adornadas en la casa, pero el corazón
vacío, sin Cristo, sin fe, sin esperanza, o si ya tiene a Cristo, posiblemente arraigando un pecado por ahí, o una desobediencia por allá, o todavía con la prepotencia en el corazón, queriendo que Dios se mueva y venga y consuma el altar, levantando las manos en la noche, habiendo golpeado a la esposa durante el día, queriendo un milagro durante la noche, habiendo ofendido a mi padre durante el día. Y no se puede de esa manera. La Biblia es clara, hermano. La Biblia es clara. La Biblia nos enseña, hermano, que cuando un altar está caído, llega quien tiene el conocimiento de Dios, lo primero que hace es que mira el desorden. Y al mirar el desorden, lo que hace es que comienza, se toma el tiempo y agarra el altar y lo acomoda mirando hacia arriba, como diciendo, así es como a ti te gusta. Está acomodado como a ti te agrada. ¿Y qué dijimos que era el altar? Nuestro corazón, nuestro matrimonio, nuestra vida en el hogar. Aún el ministerio que yo tengo es un altar donde Dios se mueve a través de ese ministerio. Pero ¿cómo está el ministerio? ¿Cómo están los hogares? ¿A cuántos el alcohol les ha destruido el hogar? Los vicios, el pecado, que poco a poco va a acabar comiendo, poco a poco, hasta que llega el momento donde se derriba todo se va por la borda, un barrancón donde no hay mano que lo pueda sacar de allá, a menos que se humille delante de la presencia de Dios. Es la única mano larga y poderosa que puede sacarnos de un barrancón tan profundo y tan tenebroso, hermano. Es el único. Y por eso Elías, hermano, el profeta Elías, restauró el altar. Se tomó el tiempo. Dígale a su vecino, dígale, tómate el tiempo. No queremos hacer esto, hermano. Primero queremos arreglar el altar. Entonces, ¿cómo será un matrimonio restaurado? ¿Cómo será un altar restaurado? ¿De qué manera? ¿Y cómo será la otra escena también ejemplificada? ¿Cómo es la restauración? ¿Cuál es el ajuste que se tiene que hacer? Y delante de Dios, esto es lo que a Dios le agrada. Esto es arreglar el altar para que las oraciones del esposo no sean estorbadas. Es cuando nosotros nos humillamos para que Dios se mueva. Es necesario que entremos en un proceso de humillación. Para que Dios se mueva en nuestra vida, debemos de entrar en ese proceso. Y él se humilló ante ella y ella ante él. No es que uno sea más que el otro, ni viceversa, sino que los dos forman una sola carne. Es un hogar, es un matrimonio. Y ahora los dos, a través de la humillación, Dios, hermano, exalta el hogar. Y ahí es un hogar donde mora la paz de Cristo. Un hogar donde el hijo, hermano, respeta al padre, donde el padre también reconoce su error. Entonces la bendición de Jehová, la que enriquece y no añade tristeza junto con ella, desciende como fuego a la casa. Entonces las oraciones como que penetran el techo y siguen hasta el otro techo y suben hasta el tercer cielo donde está nuestro Dios, hermano. Y Dios dice, alguien me ha hablado, alguien me ha tocado, porque virtud ha salido de mí. O sea, de una u otra manera, el corazón restaurado toca el corazón, hermano, poderoso de Dios. Y eso es algo que muchas veces es visible. Pero ¿y qué de la escena invisible? ¿Qué de aquello que nosotros guardamos y que ninguno de nosotros lo puede ver? Gloria a Dios. Cuando el varón, hermano, o los hijos de Dios se arrepienten, dos cristianos que aunque puedan cargar la Biblia, hermano, debajo del brazo, pero cargar el pecado debajo del otro, pudiéramos muchas veces caer en tanta religiosidad que pudiéramos el uno al otro solaparnos el mismo pecado. Aún pudiéramos, hermano, presentarnos como religiosos ante los demás, pero delante de Dios, hermano, Dios lo que mira es el altar. Dios lo que mira es lo que está ahí metido en el corazón. Dios lo que mira es que nosotros necesitamos hacer ajustes. Yo no sé qué tantos ajustes tengamos que hacer todos en este día, pero si Dios no se ha movido, posiblemente tengamos que entrar en el proceso de la humillación. Y no hay corazón contrito y humillado al cual Dios deseche o desprecie. Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Entonces, hermano, este es un día muy especial para nosotros.
Estando en una plática con mi esposa, me di cuenta, hermano, que ella me mencionaba algunas cosas. Y estando preparando el mensaje, me doy cuenta que obviamente Dios, hermano, al primero que le habla es al que lo va a predicar. O que la predicación, hermano, que está dando, o ya la vivió o la está viviendo. Pero me doy cuenta en algunas de las expresiones que ella me hacía hacia mí, y hablábamos en un momento donde pudimos tener un momento ahí de conversar y de poder compartir. Escuchaba algunas cosas que yo pensaba que mi altar estaba bien arreglado, pero me di cuenta que tenía que hacer una zanja en el altar. Había ajustes que tengo que hacer. ¿Hay ajustes que usted tiene que hacer? Ajustes como padre, ajustes como hijo, y está revisando, estará bien mi altar para que sea delante de Dios agradable todo lo que yo haga. Para que cuando yo cante acá enfrente, Dios no vea las notas, sino que vea el altar del corazón y reciba el cántico, hermano, que le va a ser de grande bendición a nuestro Dios. No le cantamos a usted ni usted me canta a mí, le cantamos a Dios, pero para que ese canto sea agradable, tiene que haber ajustes en el altar. Para eso es que nosotros queremos aprender en ejemplos tan palpables. Estos son los ajustes que se deben de hacer en la casa. Estos son los ajustes que nosotros tenemos que meter, hermano, al hogar. Si usted y yo estamos aquí escuchando la palabra, pero no hay ajustes, entonces solamente nos estamos engañando. Y por eso el Señor ha venido para deshacer las obras del engaño, las obras del enemigo, para que ahora nosotros, hermano, a la luz de la palabra, seamos como el profeta Elías. Elías arregló su altar. Dígale a su vecino, dígale: arregla tu altar. No se me muevan. Entonces, la respuesta no llega, hermanos, porque el corazón está caído, está apagado, está contristado. El altar del hogar sigue en desorden. Cuando yo llego con la Biblia y luego llego metiendo un pecado a la casa, eso, hermano, ahí no hay comunión. La luz con las tinieblas, ahí hay un choque. Y por eso se siente tenso la casa. Es impresionante la dureza del corazón que muchos de nosotros conocemos de la palabra. Y aún con todo y eso, hermano, todavía nos atrevemos a mantener el altar así, miren. Con todo y eso, sabiendo, la Biblia dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado por pecado. Entonces, ¿cómo está mi condición? No la de él, pero ¿cómo está la mía? No la de él, pero ¿cómo está la mía? Entonces, hago un análisis en el esquema en el que yo estoy, o en el escenario en el que estoy viviendo. Si soy esposo, ¿cómo estoy con mi esposa? Si soy padre, ¿cómo estoy con mis hijos? Si soy creyente, ¿cómo estoy delante de Dios? Entonces, para donde nos hagamos, hermano, es necesario que hagamos caso al llamado que Dios ha puesto en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Esto debe de estar en orden todos los días. Esto debe de estar acomodado todo el tiempo. Por eso cada día debo de mirarme al espejo. Y el espejo es la Biblia, el espejo que me refleja mi ser interior. Y ahí es donde acomodo yo las cosas que Dios ve desacomodadas. No espere a que Dios meta la mano en todo. Hay cosas en las que yo tengo que meter la mano. Oh, perdóname por lo que te he hecho. Discúlpame por haberte ofendido. Perdóname por haberte gritado. Eso me toca a mí. Ese es el proceso de la humillación. Entonces, el hogar, hermano, algo pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí es donde desciende el fuego de Dios. Allí, donde del corazón es arrancado la aspereza. Oh, la aspereza con la que yo te hablo no le agrada a Dios. La aspereza con la que tú me hablas a Dios no le agrada. Los gritos con los que nos dirigimos no le agradan a Dios. Eso habla que nuestro altar está caído. Eso es para nosotros. No pensemos en la gente del mundo. La gente que no tiene a Cristo, hermano, no sabe ni lo que es altar, no sabe ni lo que es adorar. Y cuando nosotros, hermano, traemos una Biblia debajo del brazo y un vicio debajo del otro, lo que es de testimonio se convierte en piedra de tropiezo. Entonces, no vaya a ser que nuestro testimonio sea una piedra de tropiezo. Antes bien, sea, hermano, un altar arreglado donde todos lo miren y digan: ¿qué pasa en este hogar? ¿Por qué ustedes viven de esa manera?
Porque una relación de padre e hijo que no está bien, jamás pudieran darle un consejo a otros que están en la misma situación. Un matrimonio que está a punto de divorciarse, ¿cómo puede enseñar a otros cómo sostenerse en el matrimonio? Por eso, la enseñanza central en esto es importante. Y si todo se le perdió en el mensaje, que esto no se le olvide. Esto guárdelo, hermano. Elías era un hombre de autoridad. Era un hombre que conocía a Dios. Era un hombre que sabía cómo tener el altar agradable a Dios. Era un hombre que hablaba con Dios. Era un hombre que era guiado por Dios. Entonces en él había la autoridad para guiar a otros por cómo él vivía, por cómo él se movía. Aprendamos esto. Dice la Biblia que les dijo a todos: acercaos a mí, acérquense, acérquense, acérquense. Y todos empezaron a ver cómo empezó a arreglar el altar, porque lo que Elías esperaba era que Jehová le respondiera. Y comenzó a arreglarlo, hizo la zanja y dijo: traigan agua, échenle agua, una vez más échenle agua. Elías no oró primero. Elías primero arregló lo que tenía que arreglar. Dígale a su vecino, dígale: arregla primero. Dígale: arregla primero. Acomoda primero. O como dicen por allá, primero pague lo que debe. Y cuando él lo arregló, no tarda, hermano, unos cuantos minutos, la oración ahí de Elías, y dice: Jehová, respóndeme, porque todo esto que he hecho, mira lo que dice, tú me lo has dicho que lo haga. Elías no iba a ver qué iba a pasar. Elías ya sabía lo que iba a pasar, porque él tenía, hermano, esa comunión con el Señor. Entonces, yo sé que se va a mover el Señor en nuestra casa. ¿Sabes por qué? Porque los dos vamos a buscar de Dios. Porque no va a haber estorbo de allá para acá ni de aquí para allá. Vamos a quitar los estorbos. Entonces Dios va a descender y Dios va a responder en nuestra casa. Que el hijo rebelde, Dios va a responder. Que el esposo rebelde, Dios va a responder. Que todo lo que nosotros en el nombre de Jesús hayamos pedido, el Señor va a responder, porque Él en su palabra lo ha dicho. No la mía, pero la palabra de Él. Entonces él, hermano, cuando comienza a orar, de pronto el Señor le responde. Y qué bendición es cuando Dios responde la oración. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando Dios responde? Es cuando entonces el matrimonio, tomados de la mano, pueden acercarse a otro matrimonio y decirle: ¿sabe qué, hermano? Déjeme decirle una cosa. Usted está a punto de divorciarse, pero si usted supiera cómo estaba mi altar caído, y Dios, hermano, me ayudó a restaurarlo. Entonces dígale a Dios, a ese demonio del divorcio, porque usted, el Señor, le va a restaurar su altar si usted se humilla delante del Señor. Y esos problemas en la casa, mire, les da una patada y deja entrar completamente al Señor en su casa. Entonces un altar restaurado es un altar que ha recobrado su autoridad y ahora puede aconsejar a otros. Ahora puede ayudar a otros. Alguien que ha batallado con la religiosidad, porque podemos traer la corbata, podemos traer la Biblia, pero usted y yo, que sabemos lo que escondemos en el otro brazo. Pero cuando llega la convicción y dos creyentes se exhortan el uno al otro y dicen: ¿sabes qué? He notado que en verdad esto es lo que ha dañado, este pecado que he escondido es lo que me ha destruido. Ahora ya no quiero eso, quiero seguir la palabra. Se motivan el uno al otro y Dios restaura el corazón. Entonces el carácter es cambiado, porque ahora le entregamos completamente la autoridad al Señor para que haga con nosotros como Él quiera. Quiero llegar al punto, hermano, crucial. Una vez que descendió fuego del cielo, ¿a quién era a quien Elías le dijo que se acercara? ¿A quién recuerda? ¿A quién? ¿Se acuerda? O le leo otra vez los 10 versículos. Les dijo a todo el pueblo y a los profetas, les dijo: acérquense al pueblo de Israel. ¿Al pueblo de quién? Y el pueblo de Israel es ¿quién? ¿El pueblo de quién? El pueblo de Dios. ¿Y usted qué es? Pueblo de Dios. Salude a su vecino, dígale: Dios te bendiga, pueblo. Dígale: Dios te bendiga, pueblo, pueblo, pueblo. Somos pueblo de Dios. ¿Y cómo estaba el pueblo? Mal. Andábamos mal, claudicando entre dos pensamientos. Aquí adoramos al Señor, pero en la
casa, ah, no, papá, a mí no me vengas con tus cosas. O aquí, ya me tienes harta, ya me tienes harto, estoy cansado. Pero cuando prometió en el altar, ¿qué le parece? Se le olvidó. ¿Cuántos casados sabemos aquí? Amén. Voltea a ver a su esposo, a su esposa y dígale: te sigo amando. No, dígaselo con felicidad y con gozo, porque mire, hermano, cuando sucedió esto con Elías, él se convierte, o a él en ese momento es un ministro, es alguien que está sirviendo, es una autoridad espiritual. Él está guiando a los ciegos cómo debe de acercarse a Dios y cómo Dios responde. Y cuando lo hizo, hermano, dice la Biblia, dice la palabra, dice que todos se postraron. ¿Y qué fue lo que dijeron? Jehová es el Dios. Ahí es donde en el corazón de ellos hicieron a un lado ya la idolatría y dijeron: no es Baal, no es Acera, pero Jehová es el Dios. Es cuando se tira, hermano, ya el vicio, se echa afuera el pecado. Es cuando ya no hay odio entre esposo y esposa. Es cuando hay una comunión entre hermanos, porque Jehová es el Dios y no lo que yo había pensado en el corazón. Ahora es donde se restaura todo y el pueblo comienza a buscar de Dios, hermano. Ahí es donde un espiritual mete a todos en el camino correcto. Y tú eres el Elías de la casa. Tú eres el que Dios quiere usar para levantar el altar. Tú eres el ejemplo. No esperes a que Él lo haga ni a que yo lo haga. Es a ti y a mí por separado que Dios nos está hablando a cada uno.